¿Qué tal, amigos? Hoy nos adentraremos en la vida de Ana Colchero, una actriz que brilló intensamente en la televisión mexicana. Su talento la llevó a la cima, pero su vida dio un giro oscuro y misterioso. Nacida en Veracruz, Ana creció en un hogar donde la actuación era más que un sueño. Era su única salida. Pero, ¿qué sucede cuando el amor se convierte en una trampa? Ana conoció a un hombre poderoso, un magnate que prometía el mundo. Al principio todo parecía un cuento de hadas. Las luces, las alfombras rojas, el amor apasionado. Pero detrás de esa fachada de felicidad se escondía un secreto aterrador. Su vida se transformó en una prisión dorada. ¿Era su amor una bendición o una maldición? Imagina esto. Una noche, en una gala deslumbrante, Ana se encontró con una decisión que cambiaría su vida para siempre. Mientras las cámaras capturaban su sonrisa, su corazón latía con miedo. Debía seguir el camino que le ofrecía su amante, o arriesgarlo todo por su libertad. Esa noche, el brillo de las luces no podía ocultar la oscuridad que la rodeaba. Ana se enfrentó a un dilema moral. ¿Debería sacrificar su carrera por un amor que la consumía? La presión era abrumadora. La fama y el amor se entrelazaban, pero a un alto costo. Cada día, la pregunta la atormentaba. ¿Realmente lo amaba o solo estaba atrapada en su red? La vida de Ana se convirtió en un laberinto de emociones. La pasión se tornó en desesperación. Las risas se convirtieron en lágrimas. ¿Podría encontrar la salida? ¿O estaba destinada a perderse en la oscuridad de su elección? Mientras la historia se desarrolla, nos preguntamos: ¿qué secretos esconde su repentina salida del mundo del espectáculo? ¿Fue un acto de valentía o una rendición? La respuesta podría cambiarlo todo. Así que, amigos, acompáñenos en este viaje. La vida de Ana Colchero es un recordatorio de que a veces el amor puede ser la mayor de las bendiciones, pero también la más cruel de las maldiciones. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de su desaparición? Ana miraba por la ventana de su lujoso apartamento. La ciudad brillaba, pero su corazón estaba en sombras. Había alcanzado la cima, pero el precio era alto. La fama la había envuelto en un manto de soledad. Cada aplauso resonaba en su mente como un eco vacío. ¿Era realmente feliz? Desde su debut en Los Años Perdidos, su vida cambió. La gente la adoraba, pero pocos conocían su verdadero yo. La presión de ser perfecta la consumía. Las redes sociales la vigilaban. Cada error era un escándalo. La sonrisa que mostraba al mundo ocultaba un profundo conflicto interno. ¿Era suficiente ser una estrella? Las expectativas familiares la perseguían. Su madre, una actriz fracasada, siempre le decía: «No puedes fallar». Ana sentía el peso de esos sueños ajenos. La búsqueda de aprobación la llevó a tomar decisiones drásticas. Se alejaba de quienes realmente la amaban. La soledad se convirtió en su única compañera. Una noche, después de un evento glamuroso, se encontró con un viejo amigo. Su risa era un bálsamo, un recordatorio de tiempos más simples, pero al mirarlo, sintió un vacío. Podía permitirse amar. La idea de una relación la aterraba. El miedo a perderlo todo la paralizaba. ¿Qué pasaría si su fama lo destruía? Ana se sentó en el borde de su cama, el corazón latiendo con fuerza. Las luces de la ciudad parpadeaban, como si le preguntaran: ¿qué eliges? ¿La fama o el amor? ¿La estabilidad o el caos? Su mente estaba en guerra. La presión de ser una figura pública la empujaba a un abismo. ¿Era posible encontrar un equilibrio? Recordó las palabras de su abuela: el amor verdadero no se mide en éxitos. Pero, ¿cómo podía creer en eso cuando su vida estaba construida sobre la imagen y el éxito? La lucha entre su deseo de ser amada y su necesidad de brillar la desgastaba. Cada día era una batalla. Ana cerró los ojos, deseando encontrar respuestas. La incertidumbre la envolvía.
¿Podría liberarse de las cadenas de la fama? ¿O se perdería en el camino? La pregunta la atormentaba. La búsqueda de su identidad se tornaba cada vez más oscura. La vida que había soñado se desvanecía, y el amor parecía un lujo inalcanzable. Ana miraba por la ventana. La lluvia caía con fuerza. Cada gota parecía un eco de su tormento interno. La cadena de televisión había sido su hogar, su refugio. Pero ahora se sentía como una traidora en su propio mundo. La noticia de su despido resonaba en su mente. ¿Cómo había llegado a este punto? La lucha por su voz se había convertido en una batalla personal. La demanda era su única salida. Pero, ¿a qué costo? La idea de enfrentarse a un gigante la aterraba. Sabía que la industria no perdona. Cada paso que daba la acercaba más a la ruina. Sin embargo, había algo más profundo en juego. Su identidad estaba en juego. Era solo una actriz. ¿O había algo más que la definía? Mientras se preparaba para la audiencia, su mente se llenaba de dudas. La presión era abrumadora. La posibilidad de perderlo todo la mantenía despierta por la... ¿Valía la pena arriesgar su carrera por principios que muchos consideraban? La voz de su madre resonaba en su... Nunca te rindas, Ana. La verdad siempre prevalece. Pero, ¿y si la verdad la deja? El día de la audiencia llegó. Ana se sentó en la sala, rodeada de abogados y miradas. La tensión era palpable. Su corazón latía con fuerza. Cada palabra que pronunciaba era un reflejo de su lucha interna. ¿Estaba dispuesta a sacrificar su éxito por lo que creía? La pregunta la atormentaba. La sala se llenó de murmullo. La presión aumentaba. Un recuerdo la asaltó. Su primer papel, la emoción de ser vista. Pero ahora esa emoción se había convertido en un peso. La fama tenía un precio. Era realmente libre si su voz estaba silenciada. La lucha por su voz se transformó en una búsqueda de su esencia. ¿Quién era Ana sin su carrera? La respuesta se desvanecía en la niebla de la incertidumbre. La audiencia comenzó. Las palabras fluyeron, pero su mente estaba en otro lugar. La lucha no era solo contra la cadena, sino contra sí misma. La batalla por su voz se tornó en una guerra interna. ¿Podría encontrar la fuerza para seguir adelante? La respuesta estaba en su corazón, pero el miedo la mantenía cautiva. La vida de Ana pendía de un hilo, y la decisión que tomaría cambiaría su destino para siempre. Ana miraba el horizonte desde la cima de la montaña. El viento acariciaba su rostro, pero su corazón estaba en guerra. Había dejado atrás la vida de glamour, los flashes de las cámaras y la superficialidad de la farándula. Ahora se encontraba en medio de un conflicto que desbordaba su alma. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional le ofrecía un propósito. La lucha social la llenaba de una energía que nunca había sentido. Pero a medida que se adentraba más en esta nueva vida, los rumores comenzaron a circular. Su relación con el subcomandante Marcos, un líder carismático y enigmático, la perseguía como una sombra. Era su amor por la causa más fuerte que su deseo de ser aceptada en la sociedad. Cada día, Ana se enfrentaba a esta pregunta. La aceptación de sus antiguos colegas parecía un sueño lejano. En las reuniones clandestinas, sentía la mirada de los demás, cuestionando su lealtad. ¿Era realmente una revolucionaria o solo una actriz en busca de un nuevo papel? La duda la consumía. La revelación de su romance con un etnólogo mayor complicó aún más su vida. Él era un hombre sabio, con historias que resonaban en su corazón. Pero su amor era un secreto peligroso. La diferencia de edad y su posición académica la hacían sentir vulnerable. ¿Podía confiar en él? ¿O era solo otra trampa de la vida que había dejado atrás? Ana se encontraba atrapada entre dos mundos. La lucha por la justicia social y el deseo de pertenecer. En las noches, mientras el campamento dormía, sus pensamientos la asaltaban. Recordaba las fiestas, las risas y la sensación de ser admirada. Pero ¿a qué costo? La superficialidad de su antigua vida le parecía vacía ahora. El eco de sus decisiones resonaba en su mente. Cada paso que daba hacia adelante parecía arrastrarla hacia atrás. La paz que anhelaba se sentía inalcanzable. En medio del caos, se preguntaba si alguna vez podría reconciliar su pasado con su presente.
podría encontrar su lugar en este mundo sin perderse a sí misma. La lucha interna de Ana se intensificaba. La noche caía, y con ella, la incertidumbre. Su corazón latía con fuerza, mientras el destino la empujaba hacia un abismo desconocido. ¿Sería capaz de encontrar la verdad en medio de tantas mentiras? La respuesta estaba más allá de la montaña, en el horizonte que tanto anhelaba. Ana se sentó frente a su computadora, las manos temblorosas sobre el teclado. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando su rostro con un brillo dorado. Pero en su interior, la oscuridad acechaba. Había dejado atrás su vida de actriz, o al menos eso creía. La fama, los aplausos, todo parecía un eco lejano. Sin embargo, cada palabra que escribía la arrastraba de nuevo a un pasado que intentaba olvidar. Las páginas en blanco la desafiaban. ¿Podía realmente plasmar su historia sin que el dolor la consumiera? Recordó las noches en las que se miraba al espejo, buscando una versión de sí misma que nunca encontró. La presión de ser perfecta, de encajar en un molde que no era el suyo, la había llevado a decisiones que la atormentaban. ¿Era la actuación una forma de escapar o una prisión de su propia creación? Mientras escribía, las memorias emergían como sombras. La risa de sus compañeros, las luces brillantes del escenario, pero también las lágrimas en la soledad de su camerino. Cada rayo de éxito venía acompañado de un costo. ¿Valía la pena? La pregunta la perseguía, como un susurro en la oscuridad. Ana sabía que debía enfrentarse a sus demonios, pero el miedo la paralizaba. El sonido del teclado se convirtió en un latido, un recordatorio de que estaba viva, de que aún tenía una historia que contar. Pero, ¿qué pasaría si su verdad hería a otros? La culpa la invadía. ¿Era egoísta por querer ser auténtica? La búsqueda de la verdad a menudo se siente como un acto de traición. Podía reconciliar su pasado con su presente, sin destruir lo que había construido. Ana cerró los ojos, respirando hondo. La escritura era su salvación, pero también su condena. Cada palabra era un paso hacia la libertad, pero también un recordatorio de lo que había perdido. La lucha interna se intensificaba. ¿Podría encontrar la paz en medio del caos? La respuesta se escondía entre las líneas de su historia, esperando ser descubierta. Con cada frase, Ana se acercaba más a la verdad. Pero la verdad duele. La autenticidad puede ser un camino solitario. Sin embargo, sabía que debía seguir adelante. La búsqueda de su voz era más que un acto de valentía, era una necesidad. ¿Podía finalmente reconciliarse con su pasado y abrazar su futuro? La respuesta estaba en sus manos, y el tiempo se agotaba.